A pesar de lo abierta que parece nuestra sociedad actual, aún existen muchos temas de los cuales poco se conversa. Tal es el caso de la disfunción eréctil, que a pesar de que uno de cada dos hombres mayores de 40 años puede llegar a tener cierto grado de disfunción eréctil, son pocos los que lo admiten y mucho menos los que buscan algún tipo de ayuda profesional. Probablemente a consecuencia de los muchos mitos e ideas erróneas que rodean a la disfunción eréctil. Es por eso que en este video te hablaré de forma clara y con información validada científicamente acerca de la disfunción eréctil, a fin de desmitificar este tema. Bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy sobre la disfunción eréctil. La disfunción eréctil se refiere a la incapacidad persistente, y hago énfasis en esta palabra persistente, de lograr y o mantener una erección lo suficientemente firme para tener una relación sexual satisfactoria. Se estima que el 52% de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de disfunción eréctil, pero se cree que estas cifras podrían llegar a números que alcanzan hasta el 70% en hombres de 70 años. El 80% de las veces, esta disfunción eréctil obedece a una causa médica, a un problema médico. Y esto es uno de los puntos más importantes en los cuales haremos énfasis hoy. El 80% de las veces que se presenta una disfunción eréctil en un hombre es debido a un problema de tipo médico. Solo el 10 al 20% de los casos de disfunción eréctil obedecen a una causa puramente psicológica. Y a pesar de que existen muchas alternativas terapéuticas que tienen una efectividad comprobada y en la mayor parte de los casos logran ayudar o mejorar la disfunción eréctil, solo el 25% de los hombres con disfunción eréctil consultan a un médico. Ahora bien, ¿qué factores nos ponen en riesgo de sufrir una disfunción eréctil? Por supuesto, un factor importante es la edad. Como lo hemos mencionado, la mayor parte de los pacientes que sufren disfunción eréctil están comprendidos en edades entre los 40 y los 70 años. ¿Quiere decir esto que hombres más jóvenes no puedan sufrirlo? Sí, pueden llegar a sufrirse en edades más tempranas. Sin embargo, la prevalencia ocurre entre los 40 y los 70 años. Sin embargo, también es importante mencionar que la disfunción eréctil no es una condición ineludible a la edad o a la vejez. Es decir, se puede llegar a edades avanzadas a la vejez teniendo una función eréctil normal, teniendo una vida y una salud sexual normal. Es decir, no es igual envejecer a sufrir de disfunción eréctil. De ahí que debemos de conocer cuáles son los factores de riesgo y qué podemos hacer para prevenir y tratar esta condición. Y por supuesto, entre estos factores de riesgo se encuentra la presencia de enfermedades crónicas, como son por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca, entre otros. Por supuesto que en este rango serían las enfermedades cardiovasculares las que más relación tienen con la presencia de disfunción eréctil. De igual forma, condiciones como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo o el tabaquismo también pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de una disfunción eréctil a futuro. Y se debe considerar también la presencia de antecedentes familiares de disfunción eréctil. Es decir, si bien esto no es una condición hereditaria, si uno de mis familiares directos, específicamente si mi padre sufrió de disfunción eréctil en algún momento de su vida, existe una probabilidad mayor de que yo sufra de una disfunción eréctil. Y esto está relacionado probablemente a que las enfermedades que se relacionan con la disfunción eréctil son enfermedades frecuentemente asociadas a la herencia, como ya hemos mencionado, la diabetes, la hipertensión o la aterosclerosis. Entonces, si transformamos un poco el ángulo de visión y transformamos estos factores de riesgo en causas, tendremos que el 80% de las veces las causas que producen una disfunción eréctil son causas de origen médico. Y entre ellas, la causa más frecuente son las enfermedades cardiovasculares. Es decir, aquellas enfermedades que por alguna razón afectan nuestra circulación. Por supuesto, también existen otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades de origen neurológico que pueden relacionarse a la presencia de una disfunción eréctil, como puede ser, por ejemplo, la esclerosis múltiple
o mucho más sencillo y mucho más frecuente, aquellas personas que tienen lesiones o problemas a nivel de la médula espinal, es decir, un traumatismo a nivel de la médula espinal o lesiones neurológicas de los nervios per se pueden llegar a producir una disfunción eréctil. Frecuentemente también mencionamos las causas hormonales, específicamente la disminución de la testosterona en el hombre. A partir de los 30 o 40 años empieza a haber una disminución progresiva de los niveles de testosterona en el hombre. Esto es algo casi fisiológico, lo cual podemos enlentecer con ciertas prácticas como la práctica del ejercicio y cuidando nuestra alimentación. Sin embargo, es un proceso casi natural, o mejor dicho, es un proceso natural que ocurre con el envejecimiento. De ahí la importancia de tratar de mantener nuestros niveles de testosterona en puntos adecuados a través de una vida saludable, la práctica del ejercicio, el evitar el consumo de alcohol, entre otros. En cuanto al mantenimiento de la testosterona, hay un punto pocas veces mencionado. En este mundo fitness en el cual vivimos, muchas veces se persigue la pérdida de la mayor cantidad de grasa posible. Obviamente la grasa es un factor de riesgo cardiovascular y para muchas situaciones que no son saludables. Sin embargo, existe una tendencia cada vez mayor a buscar los niveles de grasa más pequeños que sean posibles, sobre todo en fisicoculturistas o en especialistas del fitness. Pocas veces se menciona que por debajo de los 16 o 15% de grasa corporal puede llegar a afectarse la producción de testosterona en el hombre. Es decir, que estas personas que tienen niveles de grasa muy bajos pueden llegar a experimentar caída de sus niveles de testosterona y esto puede ser una causa de disfunción eréctil. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de las causas psicológicas, las cuales representan entre un 10 y un 20% de las causas de disfunción eréctil. Por supuesto, situaciones, por ejemplo, como el estrés excesivo, la depresión o incluso los problemas de pareja pueden llegar a influir o a interferir en el proceso de función eréctil. Otra causa de la cual poco se conversa es la disfunción eréctil asociada al consumo de medicamentos. Por ejemplo, entre los que más frecuentemente se asocian a la disfunción eréctil están algunos de los medicamentos más frecuentemente utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial, como por ejemplo los beta bloqueadores. También existen otros medicamentos como antidepresivos, antihistamínicos, relajantes en general, que pueden llegar a producir o afectar la función eréctil. Y por supuesto, el estilo de vida del individuo. Por supuesto, una vida poco saludable, con una mala alimentación, poco ejercicio, sedentarismo, un alto consumo de alcohol, seguramente podría afectar la función eréctil. Hay algo que pocas veces se menciona, que es la mala calidad del sueño. La mala calidad del sueño afecta nuestro eje hormonal y esto podría producir no solamente caída de la libido, sino también problemas de desinterés y falta de deseo sexual, así como disfunción eréctil. Al conocer ya cuáles son las causas, hablemos ahora acerca de cuáles son los diferentes grados de disfunción eréctil. Normalmente se piensa que la disfunción eréctil es completa en todo momento. No, hablamos de disfunción eréctil mucho antes de que esto sea un problema continuo y constante. Es decir, se identifican 3 grados. La disfunción eréctil leve, en el cual el paciente es capaz de lograr y o mantener una erección, pero esta es inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de las veces el paciente es capaz de lograr una erección lo suficientemente firme y mantenerla misma para lograr una relación sexual. Sin embargo, ocurren ocasiones en las cuales no se logra la erección o la misma no es lo suficientemente firme para lograr o mantener un contacto sexual. Sin embargo, esto ocurre en una minoría de las veces. La mayor parte de las veces el paciente logra tener una erección satisfactoria. Después tenemos a la disfunción eréctil moderada, en la cual ya podemos decir que la dificultad empieza a ser más frecuente. Probablemente ya en este punto sean más las veces en las cuales el paciente no logra lograr o mantener una erección que aquellas veces en que sí lo logra. Puede ocurrir que durante el acto sexual el paciente pierda la erección o simplemente la erección no sea lo suficientemente firme para lograr una penetración. Y finalmente tenemos la disfunción eréctil grave, en la cual el paciente es totalmente incapaz de lograr una erección.
A fin de lograr evitar llegar a esta última situación, tenemos que identificar cuáles son los síntomas tempranos de que se está cursando con un cierto grado de disfunción eréctil. Por supuesto, lo primero que debemos identificar es si existe una disfunción ocasional. No es totalmente imposible que en alguna ocasión un hombre sea incapaz de lograr una erección, ya sea por estrés, por fatiga o por cualquier otra causa. Sin embargo, esto debe ser algo muy transicional, muy ocasional, que no debe ser habitual. Cuando esta situación se transforma en un patrón, es decir, que cada una de 5 veces o cada 2 de 5 veces no se logra alcanzar una erección lo suficientemente satisfactoria, ya esto se convierte en un patrón y podemos estar en presencia de cierto grado de disfunción eréctil. De igual forma, se puede llegar a notar que las erecciones pueden llegar a ser menos firmes de los que eran anteriormente. Esto generalmente es un signo temprano y sutil de disfunción eréctil, al igual que el hecho de no poder mantener, es decir, a pesar de que se logra la erección, no se puede mantener la misma para culminar o tener una relación sexual satisfactoria. Si empiezan a ocurrir problemas en el mantenimiento, es decir, ya en forma repetitiva no logro mantener la erección para tener una relación sexual completa y satisfactoria, esto es un síntoma precoz de disfunción eréctil. Asimismo, en ocasiones puede estar presente una disminución del deseo sexual. Pero hay que aclarar que la libido y las erecciones sexuales no van de la mano. Es decir, una persona puede tener una libido muy alta y no lograr o no mantener una erección, o puede ser totalmente capaz de tener y lograr o mantener una erección, pero no tener una libido muy alta. Es decir, no son conceptos que van de la mano. Sin embargo, en algunas circunstancias puede ser que ambas coincidan. Es decir, una disminución del deseo sexual puede estar asociada, por ejemplo, a una disminución de la testosterona, y esta está relacionada a su vez con una disfunción eréctil. Asimismo, la idea recurrente o el miedo recurrente al fallo o a fallar durante el acto sexual, es decir, la presencia de ansiedad y o preocupación ante el acto sexual. Esto generalmente es uno de los factores que más tempranamente se presenta en los casos de disfunción eréctil, y de hecho que hacen de la disfunción eréctil un problema sumamente difícil de tratar, ya que una vez que se presenta este problema, esto genera ansiedad, y la ansiedad produce miedo, temor, inseguridad, problemas de autoestima, y esto a su vez todo influye nuevamente en la nueva aparición de nuevos episodios de disfunción. Es decir, se genera un círculo vicioso alrededor de la ansiedad y la preocupación. Por supuesto, esta es una situación que debemos identificar precozmente para tratar de evitarla y que se exacerbe durante el tiempo. Entre estos síntomas tempranos también podríamos mencionar los cambios en las erecciones matutinas del hombre. Es decir, cambios en la frecuencia o en la firmeza de las erecciones matutinas podrían obedecer a pequeños cambios vasculares o pequeños cambios fisiológicos que estén en relación a una posible disfunción eréctil. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la disfunción eréctil? Lo primero y más importante, por supuesto, es que el paciente consulte al médico, consulte a un facultativo, en donde el primer paso, por supuesto, es la realización de una entrevista y la realización de una historia clínica. Es decir, identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente, si el paciente tiene historia familiar de enfermedades crónicas, si él mismo presenta ya una enfermedad crónica diagnosticada, qué tipo de problemas está teniendo y qué tan frecuentes son estos problemas, así como identificar factores también de tipo psicológico que puedan estar influyendo en esta situación. Por supuesto, el segundo paso inmediatamente sería la realización de un examen físico. Normalmente se piensa que el examen físico va orientado únicamente a identificar problemas a nivel del área genital, y esto no es así. Realmente la mayor parte del examen físico debe ir orientado a la búsqueda de signos o síntomas en relación a la presencia de enfermedades crónicas que puedan estar causando una disfunción eréctil, como son la diabetes, la hipertensión, la arteriosclerosis, entre otras.
Obviamente se pueden realizar también exámenes de laboratorio, donde por supuesto la realización de niveles de testosterona es una prueba que generalmente se acostumbra a solicitar como parte normal del proceso de evaluación. Sin embargo, la mayor parte de las pruebas también van orientadas a descartar o a afirmar el estado o la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes o la aterosclerosis. Una vez que se han identificado o se ha hecho este primer mapeo del paciente, se puede recurrir a la realización de pruebas psicológicas, donde un psicólogo o un sexólogo pueden jugar un rol muy importante. Se deben descartar, por supuesto, condiciones como el estrés, la ansiedad e inclusive evaluar cuál es el estado de la relación de pareja o si existen algún otro condicionante emocional o psicológico produciendo esta situación. Por supuesto, se debe descartar e identificar situaciones que sean productoras de estrés, de ansiedad, de temor, problemas de pareja, problemas laborales, cualquier tipo de situación que pueda estar contribuyendo a la disfunción eréctil. También existen pruebas específicas para la disfunción eréctil. Entre ellas, aunque son pocas veces realizadas, por ejemplo, una prueba de rigidez nocturna de la erección. Es una prueba en donde a través de un sistema de ligas o bandas se mide o se evalúa cómo son las erecciones nocturnas del paciente. También existen pruebas que nos permiten evaluar la función vascular del miembro del pene. En este caso, por ejemplo, se puede realizar una ecografía Doppler del pene para ver cómo es el llenado vascular de los cuerpos cavernosos. Recordemos que la erección es un proceso mayormente vascular, es decir, la erección ocurre cuando los cuerpos cavernosos, estas estructuras que conforman el pene, se llenan de sangre. Entonces, el eco nos permite evaluar esta función. Asimismo, se puede realizar sin o con la ayuda de medicamentos. Existen, por ejemplo, la prueba de la inyección intrapeniana, en los cuales se utilizan sustancias vasodilatadoras, es decir, que aumentan el llenado del pene, para evaluar cómo están funcionando estos cuerpos cavernosos, cómo está funcionando la vasculatura de este órgano. Y por último, pero tal vez una de las herramientas más útiles, por lo menos en lo que respecta al autodiagnóstico, es la realización de, por ejemplo, cuestionarios especializados para descartar o inducir el diagnóstico de disfunción eréctil. Existe, por ejemplo, el llamado Índice Internacional de Función Eréctil o IIEF por sus siglas en inglés. Es un cuestionario que tiene varias versiones en las cuales se responden preguntas generalmente puntuadas entre 0 y 5 puntos, en donde un puntaje final te indica cuál es el riesgo o el grado de disfunción eréctil por el cual puedes estar cursando. Es un cuestionario que por lo general son 15 preguntas, aunque como ya he dicho puede tener diferentes versiones, es fácilmente encontrable en internet. Y como lo he dicho, se puede buscar como Índice Internacional de Función Eréctil o de sus siglas en inglés IIEF. Muy bien, una vez identificado el problema, por supuesto tenemos que pasar al tratamiento. Y hay que mencionar una vez más que el tratamiento, existen muchas alternativas terapéuticas por lo general efectivas y existen medidas que se adaptan a casi todas las situaciones, a casi todos los pacientes. Por lo tanto, la búsqueda de ayuda médica para instaurar estas medidas terapéuticas es indispensable para una buena salud sexual y una buena recuperación de estos pacientes. En primer lugar, como en casi todas las enfermedades físicas, la primera medida que tenemos que adoptar es el cambio en el estilo de vida, es decir, adoptar una alimentación saludable, la práctica del ejercicio, disminuir el consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco. Esto, como casi todas las enfermedades de origen médico, es el primer paso en el tratamiento de la disfunción eréctil. Al mismo tiempo, debería instaurarse un tratamiento psicológico, donde un psicólogo o un sexólogo juegan un papel primordial. Es decir, no solamente tratar los problemas de autoestima que esta condición conlleva, sino también tratar la ansiedad, el estrés e incluso los problemas de pareja. Enseñar a la pareja a descubrir nuevas formas de intimidad que le permitan sobrellevar esta situación y mejorar su relación como pareja. Recordemos que esta es una situación que no solamente afecta al hombre, sino que también suele afectar a su pareja. Y el apoyo de la pareja juega un rol primordial en la recuperación y en la mejoría de la situación.
Por supuesto, tal vez el punto central del tratamiento gira alrededor del uso de medicamentos. En este sentido, existen los llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Estos son fármacos vasodilatadores, quiere decir que dilatan la luz vascular permitiendo que la sangre entre a los cuerpos cavernosos y se produzca una erección. Entre los medicamentos más conocidos tenemos, por ejemplo, el sildenafil o Viagra, el tadalafil o Cialis y el vardenafil o Levitra. Todos ellos tienen un mecanismo de acción similar, pero difieren mucho en lo que se llamamos los médicos la vida media, es decir, el tiempo durante el cual los mismos hacen efecto. Es decir, sus efectos pueden variar desde unas pocas horas inclusive hasta 24 horas. Es importante mencionar que estos medicamentos ayudan a que se logre una erección y que la misma se mantenga. Sin embargo, estos no producen un aumento de la libido, no producen excitación. Es decir, para que se produzca la erección es necesario que se produzca el estímulo o el punto de excitación en el paciente. Es decir, no es lo mismo que se produzca o ser capaz de realizar una erección a que se esté excitado. Es decir, si no existe estímulo, no va a ocurrir la erección. Lo que quiere decir que no es que se toma la pastilla e inmediatamente usted tiene garantizado una erección permanente durante el tiempo que la pastilla haga efecto. No, se debe realizar o debe ocurrir todo el proceso de excitación como ocurriría en un proceso normal. Solo que en este caso es mucho más fácil para el individuo, el cual tiene un problema generalmente vascular, el lograr y mantener esta erección durante el acto sexual. Asimismo, debemos conocer no solamente sus indicaciones, sino sus contraindicaciones. La primera de ellas es que está contraindicado utilizar estos medicamentos en combinación con nitratos. Los nitratos son drogas vasodilatadoras utilizadas en pacientes con insuficiencia cardíaca o con cardiopatía isquémica. El uso combinado de estos medicamentos puede producir una caída importante de la tensión arterial y de la perfusión de los diferentes órganos, inclusive al punto de producir insuficiencia cardíaca o infarto al miocardio. De igual forma, se prohíbe su uso en forma combinada. No se deben combinar diferentes drogas para el tratamiento de la disfunción eréctil y también se recomienda o se contraindica, mejor dicho, su utilización en mujeres. Si bien existe la idea de que esto aumenta el líbido en las mujeres, esto no está comprobado y está contraindicado su uso porque puede producir más bien síntomas adversos como la hipertensión arterial. También está contraindicado en forma absoluta su utilización en pacientes con enfermedad cardíaca y o hepática grave, así como en pacientes con hipersensibilidad o alergia a estos medicamentos. Otra cosa que debemos tener en cuenta, ya no es una contraindicación absoluta, pero se deben utilizar estos fármacos con mucha precaución en todo paciente con enfermedad cardíaca, hepática o renal. Asimismo, en pacientes que tengan o utilicen medicamentos con efectos cardiovasculares o hipotensores. Y existe la posibilidad de que estos medicamentos tengan interacción sobre todo con algunos otros como por ejemplo los antibióticos, los antifúngicos y algunos medicamentos de uso cardiovascular. Si tomamos en cuenta estas precauciones y estas contraindicaciones, en realidad son medicamentos que se pueden utilizar con relativa seguridad y son bastante pocos sus efectos adversos, entre los cuales los más frecuentes están el dolor de cabeza, el rubor facial, la congestión nasal, el dolor de espalda o los problemas estomacales, los cuales por fortuna no son ni muy graves ni muy frecuentes y no contraindican o no generan generalmente una incapacidad de utilizar estos medicamentos. Ahora bien, estos medicamentos son de uso oral. Existen otras alternativas terapéuticas como por ejemplo el uso de inyecciones intrapenianas. Es decir, el uso de drogas como por ejemplo el aprostadil, el cual es una droga que inyectada directamente en el pene causa vasodilatación y produce que el llenado sanguíneo genere una erección inmediata. Si bien puede parecer una terapia poco ortodoxa, es una terapia funcional para muchos pacientes, los cuales con una inyección inmediatamente antes del acto sexual resuelven su problema de disfunción eréctil. También existen dispositivos de vacío, un artefacto que utiliza una presión negativa a nivel del pene para llenar de sangre los cuerpos cavernosos. Una vez que se logra la erección del pene a través de este sistema, se utiliza una liga o un aro de metal
que evita el vaciado de los cuerpos cavernosos y ayuda a mantener la erección durante el acto sexual. También existen alternativas quirúrgicas, donde por ejemplo a través del uso de una prótesis que se implanta en el pene y un dispositivo que permite el llenado de esta prótesis, el paciente puede lograr con el uso de una pequeña válvula o simplemente de apretar un botón una erección en cualquier momento que lo desee. Vale la pena mencionar o hacer un pequeño hincapié en los medicamentos o las terapias alternativas. Frecuentemente vemos en las redes sociales o inclusive muchísima publicidad en diferentes sitios el uso de medicamentos milagrosos para mejorar la virilidad, la erección, el apetito sexual. La verdad es que la mayor parte de estas opciones no tienen ningún tipo de evidencia clínica sostenible. Es decir, inclusive aquellos que tienen trabajos realizados para verificar su efectividad, estos trabajos no están lo suficientemente bien realizados para aceptar o para poder concluir que estos tipos de alternativas o estas alternativas terapéuticas realmente son efectivas. La mayor parte de ellos no funcionan más allá de tener un efecto placebo o psicológico en los pacientes. Sin embargo, muchos pacientes hacen uso de estas terapias alternativas, ya sea el comer ciertos alimentos o el utilizar ciertas prácticas para mejorar su rendimiento sexual. Vale mencionar nuevamente, la mayor parte de estos no tiene una evidencia científica que avale su utilización o su eficacia en estas situaciones. En conclusión, la disfunción eréctil es un problema común que puede llegar a afectar incluso al 50% de los pacientes entre los 40 y los 70 años. Sin embargo, no es una condición ineludible, se puede prevenir y se puede tratar. Para ello es importante identificar los síntomas precoces y hacer un diagnóstico de cuál es la causa que lo está produciendo, para poder tratar tanto la causa como las consecuencias. Existen muchísimas alternativas terapéuticas, la mayor parte de ellas tienen una eficacia comprobada y que ayudan a mejorar la situación. Así que si estás cursando con algún grado de disfunción eréctil, puedes hacer tu autoevaluación a través del cuestionario o el índice internacional de función eréctil y una vez que obtengas este resultado, buscar la ayuda médica pertinente. Si te ha parecido útil e informativo este video, por favor no olvides darle like, compartirlo, dejas tus preguntas en los comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.